Minami, el proyecto del milenio. Libro 1, Escúchame. Capítulo 4. Cuando la puerta se cerró a sus espaldas, tuvo el gran impulso de encajarle un puñetazo, pero se limitó a alborotarse el cabello, como siempre hacía cuando el coraje lo superaba. Una vez calmado, rehizo todo el trayecto hasta el vestíbulo del palacio y se sentó en uno de los sillones, cerca de la mesa de recepción. Se recostó y cerró los ojos, analizando mentalmente lo que acababa de ocurrir. Había viajado miles de kilómetros en avión hasta su ciudad de origen, para un trabajo que aparentaba ser prometedor, pero, lejos de serlo, lo habían engatusado y querido envolver en una operación que ponía en juego su sentido ético profesional y todos sus principios. Jugar con algo tan delicado como la vida de bebés no nacidos era tan ilícito como monstruoso. También la vida de las mujeres involucradas estaría en riesgo al ser usadas como incubadoras humanas. ¿Qué efectos podría causarles durante el resto de la gestación o durante el parto? ¿Qué clase de químicos y sustancias les administrarían? ¿Cuál sería el destino de esas pobres desafortunadas una vez que tuvieran a su niño? Además, ¿cómo pudo ocurrirse a Tsushira una idea así? Nunca fue un tipo con imaginación. ¿Cómo es que este plan le resultaba tan familiar con su último proyecto personal? Suspiró. Durante la pelea había albergado la esperanza de que lo eximieran del proyecto por alboroto o desacato. Sin embargo, Kagero solo le había echado de la sala. Había accedido al viaje, había ido a esa reunión. ¿De verdad ya no podía salirse de aquello? Siempre se había jactado de leer detenidamente los contratos que se le ofrecían, y no le cabía en la cabeza que semejante detalle se le hubiera escapado. Y ni siquiera había firmado algo. En el formulario de inscripción jamás se mencionó tamaña obligación. Estaba completamente seguro. Se quitó los anteojos y se fregó los ojos. No llevaba ni 3 horas de haber vuelto a su tierra natal y ya estaba mentalmente agobiado. La mejor bienvenida, sin duda, pensó con sarcasmo. Una vibración en su bolsillo lo distrajo de sus pensamientos. Sacó su celular y el corazón le dio un vuelco al ver en la pantalla el nombre de quien lo estaba llamando. Al atender, una voz juvenil y cantarina resonó por el auricular. Llamar después de haber llegado a destino no es un acto criminal, ¿sabes? ¿O será que hasta eso es ilegal allá ahora? No, rió Nanjiro. Sucede que tuve una reunión de emergencia y acabo de salirme. Pensaba llamarte al llegar al hotel. ¿Salirte? ¿Desde cuándo te sales de una conferencia? ¿Qué pasó? ¿El disertante escupía al hablar? Estuvo a punto de decir que lo llamaron para hacer una experimentación genética ilegal en humanos, pero algo le dijo que no sería la mejor respuesta en aquellos momentos, menos por celular, y en aquel edificio donde cualquiera podría oírlo. Desde que la comida del avión desbarató mis intestinos, inventó. Es verdad lo que dijiste sobre lo que te dan allá arriba. Ni las ratas se comen eso. Me tuve que salir porque necesitaba ir al baño. Ah, ya veo. La muchacha también se echó a reír. ¡Qué necio eres! Eso te pasa por nunca confiar en mi criterio. Por supuesto que confío en tu criterio, se defendió. Y prometo portarme mejor la próxima vez si mi enfermera favorita viene a atenderme. No sé tú, pero es un viaje tan largo. Temo que esta noche será solo tú y las pastillas de carbón, cariño. Malvada, exclamó en tono ofendido. Luego añadió con gravedad. Estás en deuda conmigo, y recuerda que me gusta cobrar intereses. Como si no lo supiera ya. Por fortuna, para ti soy experta en pagar mis deudas. Llámame en cuanto puedas. Debo terminar de hacer las maletas. Hasta luego. Hasta luego, Chise. Un ligero clic le indicó que la comunicación se había cortado. Chise Kurasawa era enfermera de la unidad de cuidados intensivos en el hospital donde Nanjiro había dado clases de medicina interna. Se conocieron una mañana en que uno de sus estudiantes se había descompensado al entrar accidentalmente en la sala de partos, en lugar del aula. Después de evitar que tuviera un infarto, fue Chise quien vino a socorrerlos con un tensiómetro y un vaso de agua salada. No solo fueron su prolijidad y elegancia en el empleo del instrumental y su gentileza al tratar con los pacientes lo que lo cautivó, sino también su extraordinaria belleza e ingenio. Luego de presentaciones, saludos y conversaciones triviales en la sala de café, ella cayó presa de su atractivo misterioso y cautivadora personalidad, como él solía bromear. Comenzaron a salir a fines de ese año, y la gente no conoció a un Nanjiro más feliz y jovial que el fiel enamorado y compañero de quien fuera una de las más adorables criaturas del mundo. Después de 2 años de noviazgo, se casaron en una ceremonia privada, con solo unos pocos familiares y amigos como testigos. Llevaban apenas 1 año de casados cuando lo llamaron para aquel proyecto, que ahora lo tenía varado en Tokio hasta quién sabía cuándo. Y ni siquiera sabía si iba a poder contárselo. Era una defensora acérrima de la ética y de los derechos de los pacientes, y no quería preocuparla o alterarla por lo que querían obligarlo a hacer. Y menos ahora que está esperando nuestro primer hijo, recordó. Hacía menos de 2 meses que Chise se había enterado de que estaba embarazada. Otra vez. Seguía siendo una sorpresa y una alegría para ambos, dado por el hecho de que la pobre había abortado por lo menos 3 veces de manera espontánea antes de la segunda semana. Una cruel y desagradable condición llamada endometriosis había vuelto su útero hostil y reacio a alojar un embrión.
Su obstetra le había asegurado que tendría al menos un 20% de probabilidades de concebir y llevar un embarazo a término. Aquella noticia les cayó como un piano, pero no se rindieron. Tras probar todo tipo de métodos, uno más escandaloso e hilarante que el otro, lograron embarazarse otra vez y pudieron superar el tabú de las 12 semanas. Llevaban unas pacíficas y felices 20 semanas de embarazo, y así se mantendría. Ignorando al empleado del personal que estaba sirviendo agua de un dispenser, tomó su equipaje y se marchó. No quiso permanecer en ese palacio de los horrores ni un minuto más. Al día siguiente, Nanjiro hizo algo que no había hecho hacía tiempo: dormir hasta las 10 de la mañana. Gustoso habría dormido más, pero la mucama lo había despertado para hacer la limpieza. Después de restregarse los ojos y acostumbrarse a la claridad del nuevo día, se quedó unos segundos disfrutando de la sensación fresca de las partes frías de las sábanas. Se encorvó sobre su espalda, alineando cada vértebra de su columna, y alargó sus brazos para despertar sus articulaciones dormidas. Al terminar de desperezarse, se desplomó sobre el colchón y una ola de bienestar lo invadió como el café caliente de cada mañana. No se había sentido tan relajado y libre desde su luna de miel. La noche anterior, tras un último análisis de la situación, había decidido deliberadamente no formar parte de ese plan estrambótico, sin importar cuáles fueran las cláusulas que le impidiesen irse. Sacó un pasaje para regresar a Manhattan a las 11 de la noche y dejó un correo de voz en el contestador de Chise, diciéndole que deshaciera las maletas y que lo esperara en casa con un buen champán. Vivían en un modesto departamento cerca del campus universitario, estratégicamente elegido debido a la cercanía de sus trabajos y a que tenían el campo de deportes a mano para salir a caminar después de cenar. No veía la hora de volver a su vida normal. Ahora, por lo demás, tenía el resto del día para él. Su jefe le había adelantado sus vacaciones para que pudiera atender sus asuntos con tranquilidad, así que podía permitirse haraganear. La perspectiva de pasar todo un día en su ciudad natal y 29 más con su esposa era mucho más gratificante que ganar un premio Nobel. Las cosas habían cambiado mucho en ese tiempo que había vivido en el extranjero. Siendo estudiante, apenas había tenido tiempo para entretenerse con otras cosas que no tuvieran que ver con la ciencia o el estudio, así que recuperaría el tiempo perdido. Una vez que se hubo aseado, peinado y vestido, bajó al restaurante del hotel. Pidió el menú norteamericano: un café con crema y sin azúcar, zumo de naranja, croissants, tostadas con mantequilla y mermelada, huevos y tocino. Notó ciertas miradas aprensivas de parte de los demás huéspedes al ver lo que había ordenado, pero no le importó. Aquel día haría lo que se le viniera en gana. Cuando terminó, tomó su chaqueta y salió a recorrer la ciudad. Había escogido el Hotel International Japan Host Inc., en pleno centro, que tenía vista a una fuente de piedra blanca construida cerca del Parque Ueno, por donde solía cortar camino para ir a la escuela. Como era comienzos de primavera, los cerezos ya exhibían sus características flores rosadas, tan delicadas que la más leve brisa las desprendía de sus ramas y las llevaba hasta diversos lugares. Invadido por la nostalgia, se internó en el parque, siguiendo la senda flanqueada por bancos de madera, bebederos para aves e innumerables sakuras, cuyas elegantes copas le daban un aire romántico y fantástico a la vista. Miles y miles de pétalos cubrían el piso, como algodón de azúcar desparramado. El aire cálido estaba impregnado del dulce perfume de los capullos florecidos. ¿Estaría a tiempo para el hanami? Sería una experiencia grandiosa. Recordó a Chise y aquella tarde en que, de regreso del hospital, se la había encontrado admirando el mismo paisaje poético, pero en el Central Park. Cuánto más bella le había parecido con los pequeños pétalos cayendo sobre su cabello, y la luz del atardecer arrancando destellos morados de sus ojos azules. Volvió de sus pensamientos cuando un repartidor de diarios casi lo atropelló con su bicicleta. Tras atravesar el parque, salió a las callejuelas comerciales. El ir y venir de los autos, el sonido de las bocinas y la actividad matinal le hizo comprender cuán alejado del mundo había estado. Era como si hubiera vivido en la época medieval y viajado hacia el futuro en una máquina del tiempo. Siempre buscaba lugares cercanos a donde tuviera que estudiar o trabajar, por lo que era poco habitual que se cruzara con gente. Pero aquella vez era distinto. Se paró en una de las esquinas y miró hacia atrás. De lejos veía el destello sonrosado del parque, y al frente la fría jungla de concreto, desprovista de sentimiento. Se sorprendió de lo contrastante de ambos escenarios. Continuó su camino sin rumbo, abriéndose paso entre la avalancha de citadinos. Estudiantes, ancianos, hombres de negocio, mujeres bellas e imponentes, todos caminaban con la mirada fija, sin ver a quienes pasaban a su lado, pensando solamente en su mundo y en lo que les deparaba aquel día. Solo los adolescentes, con sus pintorescos uniformes y sus maletines, mostraban más emoción, bromeando entre ellos y molestando a sus compañeras, que marchaban delante, levantándoles las tentadoras faldas azul marino. Nanjiro no pudo evitar carcajearse cuando una de ellas agarró a golpes a uno de los chicos, que, por accidente, se había excedido con el manotazo y acabado dándole una nalgada. Había cosas que nunca cambiaban. Respiró hondo. Entre la combustión y la polución de la zona urbana, sintió un penetrante hedor a ceniza y metal. Era pestilente, abrumador, tan distinto a la fragancia floral del parque.
Se preguntó si ese era el motivo por el cual los demás llevaban la misma expresión de mal humor. Dobló a su izquierda, huyendo de ese clima deprimente, y entró en una luminosa galería. Observó las vidrieras, escudriñando todo lo que en ellas se exhibía. La mayoría eran artículos de moda e indumentaria. Pasó por una tienda de ropa elegante para damas y clavó la vista en un hermosísimo vestido de seda brillosa color beige, y se imaginó a Chisé usándolo. Se parecía al que había usado la noche en que le propuso matrimonio, solo que mucho más fino y mucho más caro. Al lado había un local de joyería, en cuyo escaparate brillaban los pequeños diamantes de un juego de aretes y collar. Buscó el precio. No parecía tan costoso como el vestido. Por lo general, intentaba no despilfarrar en banalidades como la moda y la joyería, pero recordó que le había prometido a su esposa llevarle un obsequio si era posible, y qué mejor que llevarle una hermosa prenda. ¿Puedo ayudarlo en algo, señor?, le habló una voz femenina. Era la empleada, que lo había visto observando la vidriera con la suficiente curiosidad como para pensar que sería su primer cliente del día. Después de 4 horas de ocio total por las galerías comerciales, Nanjiro disfrutaba de su almuerzo en una de las cafeterías más populares del Chiyoda-cho, una en la que una compañera del colegio había festejado su cumpleaños y se había visto obligada a invitar a todo el salón para quedar bien con sus padres. Nanjiro lo recordó por haber sido el único evento social al que había asistido en toda su secundaria. Hasta ese momento no había recibido ninguna queja o llamado de atención por parte del gordo Kagero u otra autoridad de Sushira, por lo que supuso que eso de no permitir a nadie renunciar no era más que una fanfarronada. Mientras degustaba su barbacoa para uno solo y se preguntaba por qué no se tomaba vacaciones más seguido, su móvil comenzó a vibrar. En la pantalla leyó un número desconocido. Expectante, tomó la llamada. «¿Hola?», preguntó con cautela. «Nanjiro, ¿dónde cuernos estás? Me han tenido como loco preguntándome dónde estabas». Era Shuji Fujimori, su colega y amigo desde la universidad, quien, al igual que él, había sido convocado para participar en el Century Child. A causa de un problema relacionado con una ensalada mal lavada y leche pasada, había tenido que abordar un vuelo posterior, por lo que se perdió de la reunión del primer día. No obstante, era cuestión de tiempo hasta que se enterase de la afrenta que había tenido con el coordinador del proyecto. «¿Qué rayos haces? ¿Vas a venir o no?» «Ni de broma, Fuji. Anoche mandé un mail diciéndole a Su Alteza que no pienso formar parte de este circo. No voy a perder mi tiempo y dedicación en algo que seguramente fracasará y creará más problemas de los que ya hay», respondió terminantemente, sorbiendo de su vino tinto. «Eso ya lo sé», le espetó su amigo, «pero el contrato fue muy claro. No se puede renunciar al trabajo por más trámites que hagas. No sé cómo, pero no van a permitir que los involucrados se desentiendan del proyecto». «Tonterías. En ningún momento nos hicieron firmar un contrato ni nada que se le parezca. No pueden forzarme a ir en contra de mis principios o mi voluntad. Y si toman ese formulario de inscripción por un contrato, son más idiotas de lo que pensé». «¿No estás entendiendo? Me preocupas». «Qué tierno. ¿Te había dicho que eres una dulzura, Yuji?» «Muérdeme, viejo. Estoy hablando en serio. Ya me enteré del espectáculo que montaste el primer día, pero no eres el único que se opuso al plan. Escuché que varios del grupo presentaron su renuncia o simplemente se plantaron delante del gerente y le dejaron en claro que no pensaban seguir con esto, justo después de oír tu discurso. Si no me equivoco, casi un cuarto de los que éramos se ausentó hoy. ¿Y qué? Eso nos deja en claro que no soy el único loco que tiene 2 dedos de frente. Déjame terminar», pidió Fuji, ya no en tono de fastidio, sino de seriedad. «Hemos tratado de localizar a todos los que abandonaron para disuadirlos, pero no los encontramos. No están en sus hoteles, hospedajes o donde se supone que deberían alojarse. Los familiares no dejan de llamar a la oficina, preocupados porque tampoco tuvieron noticias de ellos desde el día en que se fueron. Comienzo a pensar que hay algo raro en todo esto». «También yo», concordó Nanjiro. Aquello no le gustó para nada. «¿Crees que los hayan desaparecido? Ya me enteré que Sushira le tomó gusto a hacer desaparecer personas. Es lo más probable. Como te digo, buscamos hasta por debajo de las piedras y nada. Es como si se hubiesen esfumado en el aire. No se fueron a otra parte ya que sus domicilios y cuartos todavía están sus pertenencias. Tienen que estar en la ciudad. O tal vez no. No me sorprendería que el gran jefe de Estado se haya deshecho de los desertores para evitar la mala prensa, o que divulguen su plan por ahí. Borrar del mapa a quienes no les agrada es algo muy típico de Kiyomasa». «¡Por eso, Nanjiro!», exclamó Yuji, retomando su histeria. «Déjate de moralidad y regresá a trabajar. Te tuvieron paciencia porque eres el mejor de todos nosotros, pero se están cansando. Sé que se sale de nuestra ética, pero colaborar es lo más seguro, tanto para ti como para tu familia. ¿Crees que a Chise le guste saber que el padre de su hijo desapareció por dárselas de rebelde?». No contestó. Había estado tan ensimismado en mantener sus principios y ejercer su derecho a negación que se había olvidado de quién era el adversario con el que estaba lidiando. El jefe de Estado. Sabía que Sushira era un bandido y no le importaba nada ni nadie a la hora de hacer uso de su poder. Si era capaz de borrar del mapa a los trabajadores que se rehusaban a seguir en sus funciones como si fueran trazos de lápiz, ¿qué método drástico y terrible le depararía a él?
No era un pensamiento de lo más humilde, pero siendo lo mejor de su arsenal, tal vez pensase en algo peor que secuestrarlo. Pensó en Chise y en su bebé, que aún no había nacido. ¿Sabría algo de ellos? Era muy probable, ya que en la ficha de inscripción debía poner su dirección completa y un contacto de emergencia. Y todavía estaba lo sucedido en la secundaria. ¿Sería tan infantil y rencoroso de querer cobrárselas después de tanto tiempo? ¿Hay alguien en casa? Los gritos pelados de Yuji lo devolvieron a la realidad, con un tímpano muy adolorido. Sí, disculpa, respondió, también casi a los gritos de lo aturdido que estaba. Sé a qué te refieres, pero no sé. Aún no le ha hablado Chise sobre el proyecto y tal vez no lo haga, por seguridad, pero pensándolo mejor, más que hacerme algo, quizás trate de atentar contra mi familia o chantajearme. Eso es lo que yo pensaba también. Aunque si me lo preguntas, dudo de que le convenga hacerte algo. Ese gordo de Kagero se puso muy nervioso cuando te marchaste. Parece que les costó horrores poder contactarte para esto. No les convendría hacerte algo. Te necesitan. No te ofendas, pero ¿qué hiciste como para que Tsushira te quiera tanto en su equipo? Después de años de amistad, Fujimori ya conocía la costumbre de su amigo de siempre estar investigando todo tipo de cosas raras. No le hubiera sorprendido que alguno de sus grandes trabajos, relacionados precisamente con experimentos genéticos, hubiera llegado a oídos de ese tirano. Y no se equivocaba. Nanjiro pudo haber pasado el resto de su vida sin contarle lo que debía confesarle ahora mismo. Dejó cierta cantidad de dinero sobre la mesa y caminó rápidamente hasta ocultarse en un callejón, donde nadie pudiera verlo ni escucharlo. Ya se había planteado esta escabrosa posibilidad, y nunca la sintió tan probable hasta que la dijo en voz alta. Hay algo que me inquieta. Y mucho. ¿Sabes que durante los últimos 3 años he estado trabajando para el Centro de Genética de la OMS en Nueva York? Ya lo creo, no dejaste de alardear sobre eso durante meses. Lo que no dije es que aproveché las instalaciones y el financiamiento del laboratorio para mis propias investigaciones. Y una de ellas, mi más último proyecto, es bastante, muy similar al que presentó Kagero ayer. ¿Qué quieres decir? Nanjiro, ¿qué rayos hiciste? No te lo he contado. De hecho, nadie lo sabe. Jamás dije nada porque mi investigación trataba temas delicados, precisamente sobre la manipulación genética, desde el mismísimo comienzo de la vida. Aunque pude concretar mis ilusiones, todo acabó de una manera terrible y no tuve más remedio que suspender todo y guardar mis hallazgos bajo 7 llaves. Él y Fuji llevaban bastantes años de amistad como para que ambos tuvieran la misma línea de pensamiento. ¿Qué sugieres? ¿Supones que el proyecto del Estado se basa en tus propias investigaciones? Nanjiro, eres mi amigo, y te aprecio, pero creo que los humos se te subieron a la cabeza. No estoy siendo engreído. En verdad te digo que ambas cosas se parecen demasiado. Sé que suena loco, pero juro que son similares, y no hay forma de que ellos hayan dado con mis notas. Oye, me estás asustando. Dime qué hiciste que fue tan terrible. Nanjiro se frotó el cuello, sintiendo que le subían los calores. El temor a que de alguna forma inexplicable el gobierno hubiera dado con sus investigaciones se acrecentó como una bestia enorme a sus espaldas. El miedo, la vergüenza, la impotencia de solo pensarlo hizo que le salieran ronchas en la nuca. Verás, balbuceó, buscando sus mejores palabras. Recuerdas que mi madre falleció de ELA, ¿verdad? Desde entonces me obsesioné con encontrar una cura para las enfermedades degenerativas como la que tuvo ella. Y eso me hizo pensar que tal vez pudiera evitar que otras enfermedades terribles se produjeran. Trabajar para la OMS me facilitó mucho el camino y me empeñé en encontrar la manera de evitar esas enfermedades desde el momento de la concepción. Debo confesarte algo, no vayas a reírte. En esa época, Chise me obligó a ver todos los episodios de esa serie yankee de mutantes, X-Men o algo así, y fue entonces que me inspiré. Piénsalo, ¿cuán lejos o cuán imposible es lograr que haya seres humanos con auténticos poderes extraordinarios, verdaderos mutantes capaces de resistir condiciones extremas, inmunes a cualquier enfermedad, capaces de sanarse en cuestión de segundos? Imagínate esto, un niño de 5 años, con la capacidad de levantar objetos 1000 o quizá 10.000 veces su peso, o un anciano que pudiera correr a una velocidad superior a la de los atletas, algo francamente imposible para alguien de edad avanzada, por muy buen estado físico que tenga, o un bebé de menos de 1 año de vida que ya pudiera hablar, leer o pensar críticamente. Es completamente impensable, pero al mismo tiempo alucinante. No creo que Chise deba seguir mostrándote esas cosas, comentó Yuji, contrariado por la salud mental del otro. Viejo, has tenido ideas menos alocadas que esa, y vaya que te he oído desvariar. Sé que suena rebuscado, pero en aquel momento pensé que encontraría la respuesta. Después de investigar y experimentar con todo tipo de sustancias y compuestos, logré crear una molécula que actúa de forma similar a un codón, capaz de adherirse al ADN de cualquier célula viva y suprimir todos aquellos genes que fueron obsoletos o defectuosos. También le di la capacidad de potenciar todas las características orgánicas del ser resultante. Experimenté con vegetales y los resultados fueron excelentes. Ni una sola hortaliza podrida y del tamaño de tractores. Ahí empecé con embriones de animales pequeños in vitro.
Todo eso sin que nadie lo supiera. La mayoría no llegaron a desarrollarse y murieron. Pensé que devolviéndolos a su seno materno lograrían una mejor gestación, por lo que después de manipularlos, devolví los cigotos a sus correspondientes madres. Aquellos que lograron nacer poseían algunas habilidades mejoradas, sí, pero se volvían muy inestables a medida que crecían y también murieron a las pocas semanas. De todos modos, no me di por vencido y llegué a probar con mamíferos más grandes. Mi último intento fue con unas crías de chimpancé. Nacieron con habilidades mejoradas, tan inteligentes como el hombre y tan fuertes y resistentes que ni los camiones monstruo habrían podido matarlos. Intenté arrollarlos con el auto y créeme que resistieron el impacto sin ningún rasguño. ¿Pero qué? Resulta que, por algún motivo, las características exacerbadas también desarrollaron un temperamento agresivo, explosivo, totalmente impredecible, por no decir que se volvían locos. De la nada. Me mordieron y arañaron varias veces, pero jamás pasó a mayores. Sin embargo, la última vez que trabajé con ellos, fui al laboratorio y me encontré con que habían escapado de sus jaulas. Debieron descifrar el código de seguridad para escaparse. Destruyeron casi todo el laboratorio y prácticamente intentaron matarme. Te juro por mi madre que esas cosas se organizaron para tenderme una trampa y faltó poco para que me arrojaran a un tanque de ácido clorhídrico. Me salvé de casualidad y pude encerrarlos en el congelador. Sentí un escalofrío al recordar aquel día. Nunca se había sentido tan cerca de morir. Y pensar que todo había sido por sus ideas. Agradezco que no hubieran adivinado el código de acceso para escapar del laboratorio. Pudieron haber lastimado a otras personas. Viejo, solo a ti se te ocurre crear simios Frankenstein. En verdad perdiste la cabeza. Más allá en el tono sarcástico de Fuji, saltaba a las claras que estaba consternado, asustado ante aquella confidencia. Nunca pensó que su amigo llegara tan lejos con sus ideas locas. ¿Y qué hiciste? Tuve que sacrificar a los chimpancés después de aquel día. Supe que serían una amenaza, tanto para la sociedad como para ellos mismos. Matarlos también fue un dolor de cabeza. No hubo veneno ni fármaco que los aniquilara. Intenté quemarlos con ácido, dispararles, electrocutarles y nada. Lo único que funcionó fue volarles los sesos con una escopeta. Fuji imaginó a su amigo intentando acabar con su tropa de monos rabiosos y violentos de todas aquellas maneras y volvió a estremecerse. Sin embargo, tras revisar mis observaciones, noté que, con el tiempo, sus ataques de ira comenzaron a manifestarse en situaciones concretas. Peligro, estrés o temor intenso, como cuando intentaba extraerles sangre, someterlos a pruebas o reducirlos de alguna forma. Supuse que se debía a un exacerbado instinto de supervivencia, demasiado diría yo. Guardé mis notas en un cuaderno que oculté muy bien en nuestro departamento y lo borré de mi cabeza, pero ahora, después de escuchar a Kagero hablar sobre el proyecto, es una posibilidad entre 1000 millones, pero temo que de alguna forma desorbitada haya dado con algo en mi trabajo. Es demasiada coincidencia. ¿En serio crees que ellos hayan conseguido averiguarlo? No tiene sentido. Nada en este sistema ni en este proyecto tiene sentido, repuso Nanjiro. Y Tsushira tiene espías por todas partes. No puedo descartar nada. Tal vez sea porque aún no se traga que lo haya denunciado en nuestras épocas de la escuela. A lo mejor se piensa que por ser mi jefe puede mandonearme y chantajearme, pero se olvida de que vengo en representación de la Comisión Científica del Cuerpo de Paz de Estados Unidos, base neutra en la guerra interna. No podrá picarme ni los ojos sin que eso desate un conflicto internacional. ¿Cierto? Lo había olvidado. Eres el protegido de los yanquis, soltó Fuji con sorna. Detestaba a los norteamericanos y todo lo que tuviera que ver con ese país. Jamás le perdonó a Nanjiro que se hubiera ido a trabajar para ellos. Te agradecería que no me trataras de refugiado, dijo el otro con acidez. Como si tú no... No terminó de hablar, pues le entró otra llamada. Miró el número y se extrañó. Era el número del señor Sniffy, su jefe allá en Nueva York. Al mismo tiempo, era íntimo amigo suyo y de Chise. Tuvo un mal presentimiento. Jamás lo llamaba, a menos que fuera un asunto urgente. Fuji, debo colgar, tengo otra llamada desde América. Deja de preocuparte, no le tengo miedo a ninguno de esos idiotas, y pienso volverme cuanto antes a Manhattan para cuidar a mi familia. Espero que tú consideres hacer lo mismo. Lo estoy pensando seriamente, pero ya me conoces, dijo el otro. Antes de que te vayas, tengo una pregunta. Dime, ¿cómo creaste una cosa así? Ese gen, ¿qué usaste? Es largo de contar por aquí, contestó Nanjiro mientras se dirigía hacia la parada de autobuses. Ven a mi cuarto en el hotel y te lo contaré mientras tomamos un café. De acuerdo, pero ¿le diste algún nombre al proyecto? ¿O al compuesto? Es por si escucho algo por los pasillos, a ver si en verdad hackearon tus libros. No me gusta bautizar proyectos, me parece algo cursi, pero sí que bautiza compuesto. Lo llamé Motaro Ikari. ¿Ira mortal?, inquirió su amigo. ¿No es algo dramático? Tal vez. Pero lo llamé así porque después de hacer la autopsia a lo que quedó de los cuerpos de los chimpancés, me di cuenta de que su organismo había comenzado un acelerado proceso de lisis. Todos sus sistemas estaban friables, congestivos, como si se estuvieran descomponiendo, incluidos sus cerebros. Resulta que así como el gen potenciaba sus habilidades de supervivencia, también aceleró el proceso de muerte celular, un defecto que nunca pude contrarrestar. Aunque no los hubiera matado yo, habrían muerto de cualquier forma.